Hola, buenos días, bienvenidos al canal Pláticas Psicológicas con las terapeutas Elizabeth Esquivel. Y mi nombre es Gili Becerra y el día de hoy vamos a platicar sobre las etapas del duelo. Vamos a hablar sobre las etapas que el ser humano pasa cuando un ser querido fallece. Y como uno nunca está preparado a que uno sepa que nace, vive y luego muere, uno nunca está preparado para una noticia tan difícil, ¿verdad? Entonces, una de las etapas es la negación. Cuando se nos anuncia que el ser querido ha fallecido, entonces automáticamente no lo podemos creer y lo negamos. No pasó, él va a regresar, ella va a regresar, ¿verdad? Esa es la primera etapa, la negación. La negación. Específicamente cuando alguien que fallece no era previsto, ¿no? Fue algo espontáneo. Entonces el cerebro no tuvo tiempo para realmente procesar que la persona ya no iba a estar con nosotros. Aunque nosotros sabemos y todos sabemos que va a llegar un día de expiración, que un día nosotros vamos a morir. Pero de todas maneras tenemos una habilidad increíble de olvidar. Entonces nos olvidamos que va a llegar el día que todos vamos a morir. Sin embargo, cuando es algo inesperado y es algo rápido, empieza la persona a quizás sentirse un poquito más de negación, ¿no? Claro, y estas son las etapas basadas en la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que ella las diseñó en 1969 para poder entender, ¿verdad? Porque como les dije, una pérdida de un ser querido es algo trágico, entonces para poder un poquito entender las diferentes etapas, es por eso que las estamos explicando hoy. Claro que sí, gracias Elizabeth. La segunda etapa de la que hablamos, la primera es negación. La segunda etapa es la etapa de la ira. En esta etapa las personas empiezan a tener iras con ellos mismos, con la persona que murió. Si la persona, por ejemplo, se suicidó, entonces tienen iras. ¿Pero por qué? Porque me dejó con mis niños. Si era de nuevo algo inesperado, entonces la persona tiene iras de porque no se cuidó, tenía que haber comido mejor. Entonces empieza a tener muchas iras con ellos mismos y con el resto de gente, y esa es una etapa muy, muy natural. Sí, y otra cosa, Jill, es como por ejemplo cuando sucede un accidente, ¿verdad? Es una ira, un coraje contra la persona que iba al borde del volante, ¿verdad? Entonces, ese es como un coraje que se lanza totalmente a la otra persona. Entonces empieza a culpar quién tiene la culpa. Sí, a cuestionarse, ¿verdad? Cuando realmente en la mayoría de situaciones es algo que pasa y va a pasar. Claro. Y la tercera es la depresión, la tercera etapa. Y una vez más, no van en cierto orden, ¿verdad? Porque pueden variar, pero la tercera es la depresión, ¿verdad? Sí, y bueno, en la etapa de depresión, la persona a veces no se quiere levantar de la cama, no quiere comer, nada le sabe bien, la vida no tiene sabor, y cuando la vida no tiene sabor, muchas personas le tratan de decir, pero ya olvídate, ya ha sido 3 meses, ya supéralo, y eso es algo que no es una manera de apoyar a tus seres queridos. Las personas pasan por diferentes tiempos, a veces dura 3 meses, a veces dura 1 año, antes de que se vuelva crónico, digamos, pero si está durante ese año y la persona tiene momentos que se va a sentir depresivo, es dejarle a la persona que esté en la cama, dejarle que se sienta triste, dejarle que pueda expresar exactamente cómo se está sintiendo, porque si uno es honesto y auténtico con los sentimientos, es lo que le va a ayudar a la persona a superar la muerte de alguien que quiere, ¿no? Y dejarlos llorar, como dice Chile, expresar, respetar ese vacío, ¿verdad? Ese sufrimiento, porque la persona está pasando por ese proceso, entonces es bien difícil tratar de decirles, no, levántate, ya supéralo. No, lo más importante es el apoyo familiar, el entendimiento y saber que es un proceso bien difícil y toma tiempo. Claro que ¿verdad? sí. Entonces hablamos sobre la ira, la negación, no hemos hablado sobre la negociación. Negociación, perfecto, sí. Y esto es cuando llegamos al punto donde empieza uno a analizar lo que pasó y dices, ok, por ejemplo, sí, ya voy a empezar a mover sus cosas de su cuarto, las voy a donar, o si si esperaba a mi esposo, a mi esposa a cierta hora, ok, entonces ahora voy a hacer algo más diferente, y empezar de cierta manera
a negociar, de decir, bueno, todavía sigo enojada, pero estoy aceptando un poquito lo que pasó, y ya como que se está sentando los sentimientos, ¿verdad? Está trayendo un poquito más de lógica, porque en sí es cuando te dan la noticia, el cerebro no sabe cómo actuar, cómo procesarla, cómo entender. Cómo reaccionar. Y parte de la negociación es estar negociando tus propios sentimientos. Sí. Entonces, cuando decías, se suicidó, ¿por qué me dejó? Pero después empiezas a pensar, pero bueno, muchos años tuvo depresión. O si una persona tenía digamos, una enfermedad que es a largo plazo, digamos, un cáncer, algo así, empieza a persona a decir, pero bueno, él hizo todo lo que pudo, le dio lo mejor de sí, o si no le dio lo mejor de sí, decir, bueno, de todas maneras, yo estuve ahí, yo estuve presente. Entonces empiezas a tener tus pensamientos que a veces se contradicen, y está bien, estás negociando contigo mismo, tratando de llegar a la última fase, que digamos es la aceptación. Y en esta fase no significa que ya lo superaste, ya no vas a llorar, ya no lo vas a recordar, ya no, esta fase, esta etapa, perdón, es más cuando ya aceptas la muerte, aceptas que físicamente no lo vas a ver o la vas a ver, ese contacto de ser humano, de ser humano a ser humano ya no va a existir, ¿verdad? Entonces ya empiezas a todas las otras etapas que pasaste, te llegan a esta etapa, la aceptación, ya donde lo guardas y haces ciertos hábitos para que sigas sus memorias pendientes, ¿verdad? Y es algo donde ya llega la aceptación. Y con esto terminamos, digamos, pasamos por todas las etapas: la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Al final del día, si es que es más de un año, sí sería bueno que busquen ayuda. Si no es más de un año, sería bueno que busquen apoyo, busquen a familiares que estén ahí con ustedes. Pero lo importante es sentir y dejarse sentir para poder curar el gran vacío que les está dejando su persona que les quiere y que ustedes quieren mucho, ¿no? Sí, y una última nota, hay muchos grupos para personas que han perdido un ser querido, ya sea si es un papá, a un hijo o a otro ser. Hay grupos específicos donde se reúnen. Como decía Chile, es bien importante si muchas personas necesitan ese apoyo de asistir a grupos. Muchas gracias. Muchas gracias.